Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Qué alegría por verlos. Bueno, a los que están con cámara. Ahí van apareciendo los valientes. Hola, hola. ¿Qué tal? El único valiente que estaba al principio era Ignacio. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos, hermanos. Qué alegría verlos. Yo un poquito más tostadito, aún todavía en Brasil. Aquí un tiempo muy lindo con la familia. Eh, pero los extrañaba mucho, entonces por eso claro, estoy en la clase. Pero bueno, vamos a seguir, hermanos. Muy bien. Muy bien, estamos. Oremos para no demorarnos más, ¿les parece? Oremos. Querido Dios, gracias, Señor, por darnos este tiempo. Es una bendición saber que tú hoy nos quieres enseñar un poquito más acerca de esta herramienta tan importante que es la predicación. Bendícenos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo les quiero pedir nuevamente disculpas por el otro día, el lunes. La verdad que yo no me fijé el tema de mi pasaje, el pasaje que adquirimos, que justo coincidió el día del lunes. Sí, gracias por la paciencia. Y vamos a hacer, por supuesto, la clase. Solamente se atrasó el término de este curso por una semana, así que vamos a hacer una semana más en mayo, ¿sí? Para que así no pierdan la octava clase. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre características de una buena estructura. Sí, vamos a seguir hablando sobre la construcción homilética. ¿Por qué esto es importante? Porque nos enseñan muchas veces, nos enseñan a la parte teórica, ¿no? Nos enseñan toda la parte de cómo hacer los bosquejos, pero no sé si ustedes concordarán conmigo que lo más difícil, déjenme grabar, no, está grabando. Pero lo más difícil es rellenar, no, en el buen sentido, no en el sentido de chamullo, sino en el sentido de qué pongo en los puntos que hice. ¿Cómo relleno teológicamente, bíblicamente, de manera correcta, para que sea un sermón más o menos armado y estructurado, etc.? Y entonces, yo a lo largo de los años he ido construyendo recopilando en realidad, más construyendo, recopilando ciertos tips que me parecen que son fundamentales y son muy útiles a la hora de construir el mensaje, ¿sí? Y eso les quiero hablar hoy. Y quiero dedicarme específicamente a eso hoy, a hablarles sobre características de una buena estructura. A lo largo de los años, este era un tema más en mis clases, pero poco a poco se han ido tornando, se ha ido tornando en un tema crucial, un tema súper importante para la construcción de un mensaje. Así que bueno, ahora sí le dedico una clase entera porque me parece que es importantísimo. Comenzar con Profesor, esta frase. Sí. no, antes de quisiera hacer una pregunta referente al trabajo. Me parece que la clase anterior, la última que tuvimos, Sí, referente al trabajo número 3, usted dijo de que esta clase habla de eso, ¿no? sí. Esta clase ayuda a hacer ese trabajo. Ya, profesor, muchas gracias. Había que pasar por esta clase primero. Sí. Ya, profesor. Gracias, Hugo. Nos ayudas a tranquilizar nuestro corazón. Así que bacán. Súper bueno. Gracias. Muy bien. Comenzamos con esta frase. Toda exposición bíblica, antes de ser elaborado, debe tener una estructura en nuestra mente. Nosotros más o menos tenemos que tener una estrategia, cómo lo queremos hacer, cómo lo queremos pintar. Cuando ya vamos construyéndolo, nos damos cuenta de que podemos hacerlo mejor, profundizarlo de una manera, hacerle un retoque, etc. Pero tenemos que tener una estructura en nuestra mente y de esa estructura hoy vamos a hablar. Primera cosa, todo sermón tiene que tener un punto, o más bien tiene que estar girando en torno a una idea central, que es lo que nosotros llamamos el tema, ¿sí? Déjenme, parece que alguien más quiere entrar aquí. Que es lo que nosotros llamamos el tema.
¿Y qué es el tema? El tema es el sermón sintetizado y el sermón es el tema desarrollado. Por lo tanto, el tema es crucial para nosotros. Déjenme hacer entrar a los hermanos que vienen retardados, digo retrasados. Entonces, cuando nosotros tenemos un tema, nos ayuda a todo lo que averigüemos, estudiemos, traigamos a nuestro escritorio para hacer el mensaje, va a ejercer este punto, este tema, va a ejercer una fuerza centrípeta que atrae todos los argumentos para sí. Y los que no pertenecen a este tema simplemente se van. O nosotros tenemos que tener la disciplina de sacarlos del sermón, aun cuando puedan parecer muy interesantes, aun cuando puedan parecer muy bíblicos o relevantes. Si no responde a la fuerza del tema, que a su vez está marcado por el texto. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Con donde dice punto, ¿sí? Pues se comenzó a presentar un montón de carpetas. Ya. Que a su vez depende del texto, entonces nosotros vamos a ayudarles, vamos a ayudar a los oyentes a decir, el pastor hoy habló de esto. ¿Sí? Porque tenemos un tema, ¿sí? Quiero mostrar entonces dos figuras. Nosotros tenemos el efecto centrífugo, que es el efecto de una lavadora, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una lavadora, lo que hace la lavadora es hacer un efecto centrípeto donde saca hacia afuera el agua, la humedad de la ropa. Pero el efecto centrípeto es todo lo contrario. Va haciendo un efecto de que trae todo hacia la idea central, hacia el punto, hacia el tema central, como ustedes lo quieran llamar. Básicamente es este efecto, ¿sí? Entonces, mentalmente, cuando uno comienza a leer, mira que interesante lo que dice este comentarista del texto, ¿responde a mi tema? Si no responde a mi tema, tenemos que tener la disciplina para sacarlo. ¿Por qué? Porque si no, el sermón se ve desordenado, se ve rellenado, se ve mal rellenado, de hecho. Se ve errático. Y uno lo percibe, cuando uno va escuchando, los oyentes no lo saben decir técnicamente, pero cuando les pregunten, ¿qué pasó? ¿Qué tal estuvo el sermón del pastor? ¿De qué habló? La verdad que no sé muy bien de qué habló. Estuvo súper interesante, tuvo partes interesantes, pero la verdad que no sé exactamente de qué habló. No lo saben decirte técnicamente, pero sí en la percepción es porque no había un punto, un tema en común. El pastor habló de esto. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos en características de una buena estructura es que nosotros podamos ceñirnos al punto que genera una fuerza centrípeta. ¿Ok? Que va al texto. Sí. Marcos. Hola, Marquitos. ¿Cómo estamos? Bien. Consulta, y hablo desde la experiencia o de los malos sermones que he preparado. No, no. Claro. No, esta clase nos ha destrozado a todos, yo creo. No está, o a veces no puede pasar que el tratar de tener esta fuerza centrípeta en un punto lo haga redundante, como en lo personal muchas veces me ha pasado, que redundo demasiado mil veces en el centro, digamos, de la idea. ¿Sabes que estás alumbrándome un tema que yo creo que no resalté? El texto es lo que nos conduce, no el tema. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el tema, somos redundantes. Pero si nos dejamos llevar por el texto, con este tema como una hoja de ruta, pero nos dejamos conducir por el texto, dejamos de ser redundantes porque le prestamos atención al ritmo del texto. ¿Se entiende?
Mi punto es poner temas ad hoc al tema principal cuando no corresponde a lo que el texto me quiere decir. ¿Sí? Así que alumbras de una manera súper buena con tu pregunta, porque lo que me conduce no es el tema, sino el texto. Pero el tema es una hoja de ruta para no salirme con otros temas ad hoc que pueden surgir en el camino. Así que, bueno, buenísimo. Gracias, Marco. Pastor Eliado dice, disculpe, pastor, tengo muy mala señal, muy buenas tardes, buenas noches. No se preocupe, pastor, si no logra escuchar bien, ahí puede ver la grabación después. ¿Quién me estaba hablando? Yo, Cristian. Cristian Cortés, dale. Sí, ¿cómo está? Mire, quería hacerle una consulta. Dije la otra vez, usted sacó a relucir que, no sé si fue la primera o segunda clase, que había escuchado una predicación de Dante Gebel, que le había parecido muy cristocéntrica. Bueno, yo cuando partí en el Evangelio escuchaba a Dante Gebel, que sus predicaciones eran muy digeribles, por decirlo de alguna forma. Y después me entró la curiosidad y volví a escucharlo hace poco, y en su predicación no mencionó un versículo bíblico, no mencionó ningún versículo bíblico, y estaba como ansioso de preguntarle si es posible o no, estaba muy perdido, no sé. Habló cosas que uno entiende de Dios, pero no mencionó escuché toda la predicación, no mencionó ningún versículo bíblico. ¿Es posible o no? Bueno, lo que yo recuerdo haber dicho, que siempre lo digo, así que no creo que no lo haya dicho, es que podemos encontrar en un mismo predicador dos tipos de sermones. En este caso, yo escuché solo uno de Dante Gebel en uno de esos, ¿cómo se le llama? El clásico de la juventud. El clásico de la juventud. Y le escuché un mensaje muy bueno, muy cristocéntrico. Pero los mensajes de Dante Gebel se caracterizan actualmente por ser coaching, por ser mensajes valóricos, mensajes de valoración del ser humano, muy humanista, etc. Entonces, es posible, es perfectamente posible que haya escuchado un mensaje sin ningún texto bíblico, es muy probable. Pero eso Ojo, lo cual no dice, déjenme meter majadero en esto, lo cual no quiere decir necesariamente que no sea bíblico. El hecho de no mencionar un texto bíblico no quiere decir que no sea bíblico. Puede estar dentro. Puede ser que esté dentro. Perdón. Dime tú. Lo que pasa es que usted recién dijo que había que sujetarse al texto, entonces ahí como que uno pudiera perderse, porque al final, ¿qué texto uno puede canalizar durante la predicación, sino para los que somos oyentes, por ejemplo, este es el texto, esta es la idea? Entiendo. Déjame entonces aclarar rápidamente el tema, porque puede ser que esté confundiendo la cosa. En ningún caso Dante Gebel es un ejemplo a seguir. Por favor, pónganlo en una polera, no sé, pónganlo en una polera, tállenlo en piedra y pongan abajo Caleb Fernández, ¿no? En ningún caso. Pero es un buen coaching. Por supuesto, o sea, Dante Gebel puede servir como un excelente comunicador, o sea, el tipo es una bestia comunicando. El tipo tiene una memoria de elefante, un tipo es un genio como comunicador, como coach, es bacán. Otra cosa es ser predicador fiel de la palabra de Dios, esa es otra cosa, hermanos. Y la verdad que en ningún caso él sería un ejemplo. Y gracias, Cristian, porque me ayudas a aclarar tal vez algo que podría haber sido un motivo de confusión. No, mis predicadores favoritos son otros. No se los voy a decir, pero son otros. Y en ningún caso es Dante Gebel. Pero que cuenta buenas ilustraciones, Bueno, gracias, Cristian. Gracias por ayudarme a aclarar. Ignacio. Pastor, consulta, buenas noches. Cuando se refiere acerca de no dejarse llevar por el tema, se refiere a cuando uno va, o sea, dando texto tras texto, así, ¿no es cierto? O sea,
Como que todos los textos tratan de hacer lo mismo. ¿A eso se refiere cuando dice que no hay que dejarse por el tema? Sí, utilizando textos por doquier, o utilizando temáticas por doquier, o ilustraciones por doquier, cuando no tenemos la capacidad de filtro. Aquí el punto es que todos los elementos tienen que servirme para explicar el punto del tema del texto. Pero lo que me conduce a mí es la gramática del texto, es la lógica del texto. Lo que me conduce es el texto como tal. Todo el texto tiene un tema. No el tema que yo le pongo, el tema que el texto me da. Y todas las explicaciones que yo doy tienen que estar en torno a ese tema. En todo caso, los puntos que vienen explican mejor ese tema, ¿sí? Pero es básicamente eso, lo que dice Ignacio. Textos por doquier, temas por doquier, capacidad de filtro para que todo vaya en torno al tema central. Es decir, ayudar a que los oyentes al final del sermón digan, el pastor hoy habló de esto, el hermano hoy habló de esto. Ese es el punto. ¿Ok? Muy bien. Efecto centrípeto. Eso es lo que me gustaría que ustedes se graben en su cabeza. Efecto centrípeto. Todo va al punto central. Muy bien. Segunda cosa. La subordinación y la capacidad de filtrar. Otra vez. La relación es establecida entre las partes y el todo. Porque la parte no puede ser más que el todo. Aun cuando nos entusiasmemos con una parte del texto, no puede ser más que el todo. Para quienes me han escuchado predicar regularmente, yo tengo mis puntos regalones. Siempre regularmente es el tercero. Cuando yo digo, no, este punto a mí me mata, pero no lo coloco de manera más exagerada que los otros dos. Porque tengo que respetar la subordinación de ideas y que una parte no puede ser más que el todo, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay ideas que claramente son secundarias, otras ideas que son claramente primarias y que van rumbo a una meta. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que ustedes puedan entender? Es que no se puede decir todo lo que uno estudia. No podemos predicar todo lo que sabemos del texto o citar otros textos. Y tenemos que, debemos aprender aquí, no tenemos nada que ver, debemos aprender a filtrar las ideas, ¿sí? Entonces, al ordenar las ideas de forma coherente, podemos organizar el material de manera efectiva. Déjenme ayudarlos con un gráfico para que se entienda mejor. Tenemos el tema central dado por el texto, no dado por nosotros, dado por el texto, y conecto con subtemas que el mismo texto me da y que nosotros tenemos que aprender a jerarquizarlos. Tenemos que aprender a darles una jerarquía, tema principal, tema subordinado o tema secundario, etc. Y ahí damos una conexión para un elemento del texto específico que queremos resaltar o otro elemento específico que queremos resaltar. Básicamente ese es el tema. Un mismo punto puede tener, un mismo punto del texto, quiero decir, si un sermón tiene 3 puntos, ¿no? Si un mismo punto puede tener varios subtemas de un tema central, ¿sí? O cada punto representa a un subtema con un elemento específico. Regularmente, lo que yo hago es que yo tengo un tema central y cada subtema es un punto para mí. Entonces, cuando yo hago un sermón o una serie expositiva de un libro, yo puedo encontrar los subtemas en el primer versículo o en el segundo versículo, y ahí me quedo. Y no invento de hacer más, porque en la predicación siempre, en la homilética, siempre, menos es más. Siempre. Cuanto menos tengas que explicar y puedas deleitarte en la profundidad de lo que estás diciendo, entonces ahí nosotros encontramos riqueza y ayudamos a la iglesia a valorar la riqueza de una frase del texto.
Eso es genial, cuando los hermanos dicen, oh, mire, tanto que el Señor me habló con un versículo. Cuando alguien dice eso es, wow, captó la profundidad del mensaje del Señor en un capítulo, en un versículo. Entonces, ¿dónde está mi tema? Esto, en que este tema general me lleva a una composición, ¿no? Me lleva a un concepto o a una preposición que a su vez me lleva a palabras enlace. Déjenme después a darles un ejemplo, ¿ya? Que a su vez me lleven a un concepto o a una proposición. Básicamente es, cuando yo quiero explicar, no sé, por ejemplo, quiero explicar el Génesis 1. Vamos a tomar el Génesis 1 otra vez, ¿ya? El tema central es que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? ¿Cuál es la palabra enlace? ¿Para qué nos creó? ¿Para qué creó los cielos y la tierra? ¿Hay algo que el Señor nos quiere enseñar? Concepto. ¿Hay algo que el Señor nos quiere mostrar con su creación? ¿Por qué fue escrito? Hay un concepto, hay una proposición, hay una pregunta. ¿Por qué fue escrito el tema? Y enlazo. Y enlazo con un conector hacia una palabra enlace, que puede ser el Padre en el versículo 1, el Espíritu en el versículo 2 y el Hijo en el versículo 3. ¿Qué me lleva? El Padre como creador, el Espíritu como ordenador de la creación y el Hijo como actor o ejecutor de la creación. Entonces, tengo una idea central, tengo conectores que me llevan a su vez a las ideas subordinadas. No me puedo enamorar del segundo punto, que es el del Espíritu, en detrimento de los dos anteriores. Porque cada uno son ideas subordinadas de la idea principal. ¿Entiende? Entonces, tengo que tener esta capacidad de poder ver cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias. Y eso pasa con todos los textos, ¿eh? Todos los textos tienen la misma estructura. Cuando terminemos esta clase, yo les voy a pasar un ejercicio para ver el tema de las ideas subordinadas también, para que lo practiquemos, ¿sí? Pero básicamente quiero ayudarles a entender de que la unidad es importante en esto, de que las partes no pueden ser más que el todo y que la subordinación de ideas son tremendamente importantes para la construcción ordenada de un punto o de un mensaje. ¿Ya? Estamos ahí con respecto a ordenar las ideas. Perdón, el filtro, ¿no? La capacidad de filtro. Déjenme unir otra vez al pastor Eladio. Esto no tengo mucho para decir. Esto es el tema de filtrar todas las ideas que uno tiene y sacar una idea particular, una idea que se puede hacer una síntesis de todas esas ideas. Eso es posible. Muy bien, el orden. Esto está interesante porque aquí se diferencia, a mi modo de ver, se diferencia de una clase, se diferencia de un discurso en particular. No sé de qué se diferencia exactamente, pero el sermón tiene una gran característica. El sermón te lleva a conectar con todo lo que uno es. Te lleva a conectar con tu mente, con la mente de los que están escuchando, con el corazón de los que están escuchando, los sentimientos, las historias, la expresión física, la expresión espacial de las personas. Todo se conjuga aquí con el tema de la predicación. ¿Y por qué digo eso? Porque eso se logra cuando hay claridad y coordinación. Y ahí entonces es que la falta de orden genera oscuridad, desorden, confusión, distracción. Póngale todas las cosas negativas que pasan cuando uno predica y nadie te está escuchando, es porque no tienes un sermón ordenado. Eso es clave. No es falta del espíritu, hermanos. Bueno, a veces sí en realidad, pero no es falta del espíritu, es falta de orden. No estás explicando claramente con orden y coordinación lo que
lo que quieres decir. Y es ahí entonces que el buen orden exige la unión entre las ideas. Una idea tiene que llamar a la otra. ¿Pero para qué? Para caminar hacia el clímax del mensaje. Déjenme llevarnos a esta idea. Creo que lo primero que se tiene que hacer es plantear la situación. Esta es la situación. El apóstol Pablo nos presenta tal cosa. Y automáticamente generamos un conflicto que genera curiosidad, que genera interpelación, que genera molestia, que genera atención, empatía e interés, el conflicto. Este momento yo le llamo el momento SQP. Soy antiguo, yo sé. Pero este momento es cuando uno hace un poco farándula del texto y hace como un juego con la gente para ver efectivamente si la gente está prestando atención con el texto. Entonces genero controversia con el texto, ¿sí? Y por lo tanto genero atención. Hermano, el pastor Eladio otra vez dice que le ha costado entrar a clases. Ya, pastor, no hay problema. Ahí va a poder ver la grabación después. Entonces, para quien me ha escuchado otro en el sermón, yo predico así. Planteo el tema y después digo, ¿y por qué Pablo está hablando de esto? No debería estar hablando. Me carga que Pablo hable de esto. Y ahí las hermanas prestan atención. Mi madre cuando mi madre ya baja los lentes y me mira así, ya ahí estoy, es mi termómetro. Porque ahí yo estoy captando de que he captado la atención de las hermanas que son un poquito más evangélicas, por decirlo de una manera, ¿no? Un poco más religiosas. Y después también genero la atención de los más jóvenes y genero la atención de los más tradicionales, de los más contestatarios, de los más rebeldes. Tengo que generar algo que llame a la curiosidad de lo que voy a decir, que es lo que el texto me revela. Y ahí el clímax para mí, a mi modo de ver, es decir lo que el texto está diciendo y que la gente no lo está viendo. Para mí, exactamente, dice Joaquín, me recuerda un poco a la secuencia de una película. Exactamente, somos grandes contadores de historia, de historias. Entonces aquí nosotros estamos. Un conflicto que me genera un clímax. Y en el clímax, hermanos, quiero decirles esto, que es una marca que lo he descubierto también en otros pastores. El clímax no es gritar. El clímax no es llorar. El clímax es decir algo que he descubierto del texto y que posiblemente no esté siendo visto a los ojos menos atentos. Entonces ahí le explota la cabeza a la persona y lo bajo con una resolución. Por eso Cristo, Y ahí entonces aplico. Todos nosotros aquí necesitamos esto. ¿Se entiende? Hay una dinámica, una situación, un conflicto, el clímax, cuando yo lanzo el tema y una resolución. No sé cuál es el último sermón que prediqué. O el que recuerdo en realidad. El de echar las redes, me acuerdo. ¿Cuál era el punto, el clímax? Tendría que abrirlo. Déjenme abrirlo. Déjenme abrirlo. Déjenme abrirlo para explicarles bien. Pastor, ¿una consulta? Sí, Por acá. Mientras abre. gracias. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Ya, ahí se me genera un conflicto porque cuando, por ejemplo, yo suelo hacer 3 puntos. Entonces, Ya. ¿en qué punto está el clima? En cada punto. Por eso. Ya, perfecto. Sí, porque En cada punto, sí. cada punto tiene su clima. Claro. Sí, en cada punto. Para los que están casados, esto es orgásmico. Esto es orgásmico, hermanos. Para los que están casados es una cuestión
maravillosa llegar a un orgasmo y después ir de un descanso y después ir a otro, es maravilloso. A lo que voy es que esto es una dinámica emocional, esto es una dinámica de la mente, es una dinámica de los espacios. Hay gente que yo le he visto hacer esto, como aplaudir cuando se encuentran con el texto bíblico y hacen así. O mis hermanos pentecostales, que me encanta cuando voy a predicar porque me apoyan. Gloria a Dios, dice, amén. Y me encanta porque están entendiendo la idea. Cuando dicen mucho gloria a Dios y amén, también uno dice, es que no estoy diciendo nada interesante en este momento, pero bueno, gracias por el apoyo igual, ¿no? Porque a veces pasa eso, estoy diciendo nada interesante y amén, me dice, no estoy diciendo nada todavía. Pero cuando captan la idea y dicen aleluya, dicen, ay, wow, eso es un poco. Déjenme ver cuál era el clímax de uno de los textos. Ya. A ver, déjeme hacer algo. No lo tenía preparado, pero déjeme hacer algo. Déjeme compartirles el mensaje, ¿ya? ¿Cómo lo tengo armado? Aquí está. Este es mi sermón. Este es uno de mis últimos sermones. Echa tu red de fábrica. ¿Dónde les quiero mostrar? Segundo punto, por ejemplo. Situación. Perdón. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado. Siempre me gusta con perdón. Y nada, hemos pescado, más en tu palabra, echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas de los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que eso, ya. Situación. Cuando Jesús terminó de predicar, dijo a Simón, y situación, es un carpintero diciendo a un experimentado pescador cómo pescar. Vamos, me encanta esta parte. Y aquí hay un conflicto, digo yo. La pericia de Pedro como pescador le hace dudar y pensar que no debe obedecer a Jesús. Y yo digo, nuestra pericia como seres humanos nos hace dudar de que debemos escoger obedecer a Jesús. Y lanzo el tema, pero algo pasa en Pedro, como ha pasado en nosotros todos estos años. De hecho, estamos aquí. El Espíritu Santo ilumina por la fe nuestra mente y nos indica que debemos obedecer. La fe vence, y ahí entonces digo, volvamos, echas tu red para pescar, y ahí lanzo lo que me parece a mí que es el punto importante. Pescar, un lugar y una hora que no va a pasar, aguas profundas, a plena luz del día. Mi experiencia me dice que no va a pasar. Entonces lanzo el tema. Lo interesante aquí es que la fe vence. Aunque el escepticismo no desaparece del todo, porque Pedro le dice, toda la noche hemos trabajado, pero Pedro está cautivado con Jesús y las palabras de Jesús tienen para él más fuerza que su propia experiencia. Y ahí yo puedo preguntar, lo cual siempre pregunto, es, ¿tu propia experiencia en la vida ha hecho que tú no escuches a Jesús, que tú no obedezcas a Jesús? ¿Tu experiencia de vida le dice a Jesús que no, yo ya he pescado toda la noche y no ha pasado nada? ¿Qué tiene más peso, lo que pasó en el 2022 o lo que Jesús dice que va a pasar en el 2023? Entonces Pedro confía, afirmado en tu palabra, echaré las redes. ¿Se entiende? Y ahí entonces hago la bajada, y la bajada es esta. Jesús tiene un conocimiento mucho mayor y más universal. Entonces cuando el Señor da, y ahí bajo la intensidad. Y así lo mismo, miren, en el 3 lo mismo. Hago la situación y creo el conflicto. El conflicto es esto. Ellos han visto muchos milagros y es la primera vez que Pedro le reconoce
como Señor. Y es lo mismo. Hemos visto a Dios actuar de diferentes maneras, hemos visto milagros de Dios, pero no lo reconocen aún. Hay un momento de la vida en el que el impacto no es el milagro. Superémoslo, siempre digo eso. Dejemos de creer que los milagros son los que impactan. Y ahí la viejita que está orando por los milagros se muere. Dejemos de creer que los milagros son los que impactan. Dejemos de creer que los milagros son los que transforman a la gente. Dejemos de creer en eso. No pidamos milagros para las personas. Pidamos que los milagros transformen a las personas. Eso fue lo que pasó aquí. Entonces, lo que nos impacta son las palabras de Jesús. La palabra poderosa de Jesús crea nuevas realidades y eso nos lleva al reconocimiento de que somos pecadores delante de Él. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cuanto más cerca estemos del poder de Jesús, más podemos ver nuestras propias imposibilidades y así. Es la misma dinámica. ¿Qué es lo que les quiero decir? Es esto. Es que es una situación, un punto en conflicto, donde llamo la atención, lanzo el tema que me parece interesante del texto, creo una resolución y hago una aplicación final. Hermanos, para allá va la cosa. Para allá va la cosa. Y es una cuestión, con perdón de los solteros que no lo saben, y es una cuestión que tiene que ver con el concentrar todos los elementos que nos pueden llevar a un clímax, ¿sí? La parte emocional, la parte intelectual, la parte cognitiva, etc. Es orgásmico. Es un poco lo que quería decir. Muy bien, eso, orden. ¿Ok? Vamos a la 4. Proporción. El sermón no debe tener énfasis exageradas. Algo ya hemos hablado de esto, de la simetría, ¿cierto? En determinados argumentos en prejuicio de los demás. Cada argumento debe tener el tiempo necesario. Esto es clave para la simetría. No es solamente la fuerza de la idea, sino también el tiempo. Buscar que no haya desproporción y debe ser simétrico también en relación al tiempo. Este es un poco un ejemplo de un punto, de lo que yo les estaba mencionando, un punto. La situación que me lleva a un conflicto, vuelvo a argumentar, me lleva al clímax, vuelvo a la resolución y a la aplicación, como un ritmo. Si yo lo veo esto en gráfico de los puntos, sería así. Esto que está en grande sería así. Entonces, pueden seguirlo o no, tómenlo como un consejo, pero cada uno tiene que tener un método, una metodología o un modelo. No puede decir, me voy a sentar a preparar un sermón y a lo que salga. Tiene que tener un orden, tiene que tener una estructura, y una estructura tiene que ver con eso, tiene que ver con proporción, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que voy utilizando en mí y cómo los 3 puntos tienen la misma estructura? Los 3 puntos tienen la misma estructura. Ojo, que algunas veces, déjenme modificar el gráfico, algunas veces va a pasar esto. Déjenme a ver si puedo hacerlo. ¿Ya? Algunas veces va a pasar esto. El punto 2 se va a transformar en el clímax. A veces pasa eso también. Y no hay ningún problema con que pase así. El punto es que tiene que haber, ¿sí? Y que regularmente podamos respetar las simetrías en el texto, ¿sí? Pero simetría, proporción. Si no, ¿cómo se va a ver perdón? ¿Cómo se va a ver el texto? Se va a ver desproporcionado, se va a ver raro, se va a ver feo. La gente dice, porque no lo sabe explicar técnicamente, pero dice, no sé, el pastor está dando la lata, o el predicador se extendió mucho al final, no le entendí el punto del medio, qué sé yo. No lo saben decir, que en realidad hay una asimetría en el texto, ¿sí?
cómo yo mido la asimetría de mis alumnos en el seminario presbiteriano. Yo les tomo el tiempo a los puntos, por ejemplo. Entonces, cada punto tiene que tener más o menos el mismo tiempo, 5, 6, 5, 4, porque así también mido la cantidad de puntos. Si el primer punto utilizó una ilustración, el segundo punto tiene que usarlo y el tercero también, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Es lógico, hermanos. La gente se va a acordar más del primer punto que del segundo y el tercero, porque la ilustración estaba concentrada en el primer punto. Entonces, si elijo una sola ilustración que sea para todo el mensaje, pero no para explicar solo un punto. ¿Se entiende? Porque si no, se crea la asimetría en cuanto a la percepción de... No, el primer punto lo entendí clarito. Y el segundo y el tercero, y más o menos ahí el pastor estuvo dando la lata. Es muy común que se diga eso. Los pastores sabemos de que hay comentaristas profesionales en los almuerzos de los domingos. Estamos clarísimos con eso. Y los comentarios son eso. No es si fueron edificados o no, sino qué les pareció el sermón o qué les pareció el culto, que es peor. Así que bueno, eso. Ya, sigo. Déjenme... Igual aquí yo les muestro mi metodología y no tienen que hacerla igual. Yo soy un poco obsesivo también con el orden. Entonces, lo que sí es que tiene que haber una proporción, una simetría, por los argumentos lógicos que les estoy dando, nada más. Cada uno con su propio orden, ¿sí? Y eso como que es importante. Movimiento. El sermón debe tener ideas coordinadas que van hacia una conclusión. Y por lo tanto debe tener una meta definida. ¿Cómo termino este sermón? Un sermón sin objetivo es apenas un aglomerado de palabras y conceptos bonitas, seguramente aislados, que nos llevan a un movimiento confuso, errático, en zigzag. Porque ¿qué es lo que hace el movimiento? Cuando dice, hermano, espérense al final. Yo siempre digo eso, no, tranquilo, o a veces hago un spoiler de lo que va a venir al final, pero mantener la atención hasta que esto tiene un final, hermanos, y esto va a ser en el punto 3 o en la aplicación. Un segundo. Ya me recuperé. Sí, no encontré otro gráfico mejor, pero... Pero básicamente son estas. Ideas, frases de impacto, insights, de menos a más. Y que me llevan naturalmente a un objetivo o a lograr la comprensión completa del texto. Básicamente eso. Yo tiendo a pensar de que los sermones son un conjunto de ideas fascinantes, de ideas claves, de frases de impacto, en los que hay que elegir cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes, o en orden jerárquico, cómo me van ayudando a la mejor comprensión del texto. Algunas buenas ideas no van a servir para mi sermón, también van a servir para otros. Yo tengo unas notas aquí en mi computador de ideas para otros sermones que se me venían con la preparación de un sermón. No, esta idea es buena para otro sermón, para un sermón sobre el perdón, que sí. Y ahí voy y lo anoto. Y tengo una clasificación de ideas interesantes para perdón, para reconciliación, para amor, para... No sé. Por supuesto que es algo que no voy a compartir con nadie, porque pero ahí lo van a escuchar en algunos
sermones que vendrán. Y así es. Muy bien. Déjeme ir hacia el final de la clase. La fidelidad textual es algo que ya hemos hablado. Déjeme solamente recordar. Pucha, todo muy bonito con la técnica, con la estructura homilética, pero no podemos olvidar de que el predicador proclama la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí humildad, adoración al Señor. Es necesaria una interpretación cuidadosa del texto, considerando su contexto, una exégesis bien hecha a fin de que enseñemos con fidelidad lo que el texto dice. Y es así entonces que el conocimiento de Dios y de su palabra no busca satisfacer nuestra curiosidad pecaminosa, lo cual es un gran problema para los predicadores, sino conducirnos al Señor en adoración y alabanza. Para allá va la cosa. Y déjenme recordarles la primera clase, cuando yo les hablaba de que hay dos caminos y una tercera vía. El primer camino es pensar de que uno es fiel cuando se mantiene distante y resistente a las nuevas ideas o a las nuevas interpretaciones o a las interpretaciones más osadas. O lo otro, dejarse actualizar e incorporar nuevas formas, pensando que así uno es más moderno o es más relevante. Lo que les planteamos nosotros es una contextualización. Es decir, ser fieles al Señor y ser relevantes. ¿Cómo? No removiendo elementos esenciales del Evangelio y del reino de Dios. Y por otro lado, tener la capacidad de remover elementos no esenciales. Creo que ahí está. ¿Y cómo lo hacemos? Esto, estudio serio y profundo de la palabra y estudio serio y profundo de la cultura. Así nosotros encontramos fidelidad por un lado y relevancia por otro. ¿Cómo terminamos? De que yo creo que todo sermón tiene un elemento interpelativo. Interpela. Todo sermón interpela. El sermón no es un ensayo literario, no es un discurso cualquiera, es una predicación. Por lo tanto, el sermón parte de la palabra y su tema y su contenido derivan de la palabra, buscando que el destinatario, que el que nos está escuchando, asuma una posición de lo que está escuchando. ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Acepto lo que el pastor dice? No acepto lo que el pastor dice. Yo entrego mi corazón a Cristo, no entrego mi corazón a Cristo. Pero si las personas salen del sermón, hoy que estuvo interesante, que estuvo entretenido, que hoy el pastor se pasó, hoy la verdad que me cae tan bien este pastor, qué sé yo, cuando las personas salen con esa lógica, es porque tú no cumpliste tu rol de profeta. El profeta es el que va y hace que las personas asuman una posición. De última, para callado, pero lo asumen, diciendo, chuta, este sermón como que me pegó, ¿no? O ¿quién le contó esto al pastor? Porque como que me estaba hablando a mí. Eso es asumir una posición. Porque uno dice, interesante, algo le está pasando y yo tengo que tomar una decisión. Si no es un mensaje de Dante Gebel, no, mentira. Si no es un mensaje de coaching nomás, para sentirnos bien. Entonces, todo sermón es doctrinario. Y es adoctrinario también, como que adoctrina. Y por lo tanto, es interpelativo. Interpela. Busca una respuesta. Busca una respuesta. Si no estamos... Entonces nosotros tenemos que tener este elemento interpelativo. Entonces, si yo voy para allá, voy para acá. ¿Ya? Déjenme avanzar con una práctica con ustedes. ¿Ya? Vamos a hacer un par y les dejo las otras como tarea. ¿Ya? ¿Les parece? Vamos a hacer unas cosas muy interesantes aquí. Vamos. A Tito. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia, por favor. Y déjeme leerlo con el énfasis que me gustaría dar.
Hoy hace rato que no digo eso. Vamos. Tito. Tito. Tito 2. Del 11 al 13. Creo que hace un rato dije una palabra que aquí en Chile es, aquí en Chile, bueno, allá en Chile, es no es una mala palabra. Y después la pensé y dije, creo que la dije. La palabra joder no es una mala palabra en Chile, pero creo que aquí hay hermanos de Latinoamérica que la palabra joder es fea, es fuerte, es un garabato importante. Entonces pido disculpas a los hermanos que escucharon esa palabra y que podría haber afectado a la espiritualidad de ustedes. Les pido disculpas. No le cuenten a mi madre, porque mi madre ya me estaría retando en este momento. Que es buena para retar a mi madre. Es que lo malo de mi madre es que ella es predicadora también. Entonces, puro me analiza los mensajes. Muy bien, vamos entonces. Yo les voy a dar la proposición como esta, que nos enseña la gracia de Dios, y basándose en ese texto, tienen que responderme con 3 conceptos extraídos del texto. ¿Sí? Esta lo vamos a hacer juntos para que vean lo que estamos haciendo. Entonces dice, del 11 al 13, ¿cierto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, la pregunta es, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? La respuesta es, enseñándonos ¿qué? 3 verbos. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Segundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tercero, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Es que la división de los textos son regularmente por el sentido común, por el estudio de la aquí no estamos hablando de hermenéutica, no estamos hablando de perícopa, no estamos hablando de... Estamos hablando meramente de una estructuración, de un bosquejo en nuestra cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios nos enseña a renunciar, primer verbo, ¿me siguen? Segundo verbo me enseña a vivir, ¿cierto? Y el tercer verbo, ¿cuál es? Me enseña a... Bien, leo los labios que me dicen aguardar. Perfecto. Entonces, tenemos la respuesta. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Nos enseña a renunciar, a vivir y a esperar. La pregunta es, ¿a qué renuncio? ¿De qué manera vivo? ¿Y qué es lo que aguardo? Las respuestas son, ¿a qué renuncio? A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿De qué manera vivo? En este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que aguardo? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está fácil. Ya, ¿cuál es el punto aquí? Es que la clave es hacerle preguntar al texto. ¿Ya? Y ahí entonces se responde. Pero ese no es el trabajo final. El trabajo final es cuando yo conceptualizo esto que he encontrado. Porque para que me digan, ¿a qué es lo que me enseña? A que tengo que renunciar a la impiedad. ¿Y cómo tengo que vivir en este sobria, justa y piadosamente? ¿Y qué es lo que tengo que esperar? La manifestación gloriosa. Eso está en el texto. No me estás diciendo nada nuevo. No me estás estructurando nada. Entonces, ¿qué es lo que les planteo a ustedes? Es algo que ya les dije en la clase anterior. La conceptualización es darle un concepto a esto que estoy viendo en el texto.
Y uno dice, pero pucha, es algo complicado. No. Dice, tengo que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Cosas del pasado. Tengo que vivir en este siglo, en el presente, sobre justa y piadosamente. Y creo que tengo que guardar el futuro, ¿cierto? Entonces, yo lo puse así. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? A renunciar al pasado, a vivir el presente y a esperar el futuro. ¿Y por qué es tan fácil? Porque tiene que ser fácil para que los hermanos puedan aprendérselo, para que los hermanos puedan a recordarlo al menos, o para que Marcos lo pueda escribir en el Facebook. Que Marcos siempre escribe mis puntos en el Facebook. Tiene que ser fácil, ¿sí? Entonces, no tenemos que buscar estas frases teológicas maravillosas y muy, no sé, muy rimbombantes. Tiene que ser fácil para la viejita de 90 años como para el joven de 15, para el académico de 50 como para el trabajólico de 35. ¿Se entiende? Tiene que ser como todo muy... Porque, ojo, este es el bosquejo. El punto es cómo yo relleno esto después. Ahí es donde se ve la profundidad del mensaje. Pero esto lo puede predicar cualquiera de ustedes, o lo puede predicar el teólogo más importante que nosotros tengamos hoy. Y ahí donde vamos a ver donde vamos a ver la profundidad es quién estudió más el texto. No quién lo sabe dividir, en realidad, sino quién estudió más el texto. Manuel Sánchez dice, Pastor Karen, me tengo que desconectar, mi esposa está enferma. Vamos a estar orando, Manuel, por tu esposa, que el Señor te bendiga. No está en el de ustedes, está en el mensaje directo. Así que por eso solamente yo lo puedo leer. Que el Señor te bendiga, Manuel. Ánimo. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente, ¿les parece? Ya. Timoteo 2:22. Y esta tiene trampa. Sí, Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Ya, ¿por qué le puse cómo ser útil al Señor? Le puse eso por el 20. Mire lo que dice. ¿Lo tiene ya? ¿Sí lo tiene? ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si algunos se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo ser útil al Señor? Y la respuesta está en el 22. Ok, respuestas. 3 puntos. ¿Cómo soy útil al Señor? 3 puntos. Está fácil. Primero lo que está obvio en el texto. Sí, ¿cómo? Huyendo de las pasiones. Huyendo de las pasiones, primer punto. ¿Cómo más soy útil? Está en el texto. Siguiendo la justicia, la fe y el amor y la paz. Perfecto, y la paz. Perfecto, súper. ¿Y el tercero? Podría sacarlo de la parte final porque dice siguiendo, ¿cierto? La justicia y la paz, pero dice con los de, es decir, no seguir, podría seguirlo solo, pero también en comunidad. Perfecto. Estando con las personas correctas o estando en comunidad. Perfecto, maravilloso. Tenemos los 3 entonces, ¿no? ¿Cómo ser útil al Señor? Entonces, huyendo de las tentaciones, se puede decir, ¿cierto? De las pasiones, corriendo hacia las virtudes, la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿cierto? Y estar con las personas adecuadas. ¿Estamos? Sí, estar en comunidad, se puede decir también, con los que el corazón limpio invocan al Señor. Fantástico. ¿Cuál es el problema de este texto? El problema de esta forma de construir el texto es que nos olvidamos
en la lógica, ¿no?, del texto, nos estamos olvidando, tal vez, del elemento cristocéntrico. Y si ustedes, porque está buenísimo como suena, pero es muy conductual, es muy conductual, es muy valórico, ¿no? Es muy pucha, tú tienes que huir, tú tienes que correr y tú tienes que estar y si tú le pones punch a la vida te va a ir bien y el Señor te va a bendecir. Ya, démosle la vuelta, ¿les parece? Y encontrémosle el elemento cristocéntrico al texto. Al ojo, no hay que estudiarlo, es al ojo. Démosle la vuelta. Anímense. Encontrémosle el elemento cristocéntrico. Por ejemplo, profesor, huir como Jesucristo también nos enseñó en la tentación en el desierto. Buena, ya, excelente. Puede ser también. En la- Ah, dale, José. No, ok, gracias. En el 22 hay un conector, o sea, los que están juntos invocan al Señor, o sea, ahí es algo en común, no es una persona adecuada solamente morales, sino que hay una invocación, una adoración a Cristo, son seguidores de Cristo. Perfecto. Yo diría, Pastor, que podría, en el 22, todos estos atributos tienen que ver se reúnen en Cristo. Él es la justicia, Él es la paz. Bueno, obviamente Él es el autor y consumador de la fe y Él es el que nos ama, digamos. Buen punto. La justicia la podemos ligar absolutamente, Él es la justicia y nos hace justos. Por medio de Él tenemos la fe, que Dios nos ama en Cristo y Él es nuestra reconciliación, Él es nuestra paz. Perfecto. Ahí tenemos un mensaje muy cristocéntrico, fantástico, excelente. ¿Se dan cuenta que naturalmente tenemos que cristocentrificar? No sé cómo llamarlo, el texto, porque naturalmente estamos inclinados a hacerlo de la otra manera. Estamos inclinados más bien a poner la balanza hacia el hombre que hacia Cristo. Y eso es parte de nuestra existencia, hermanos. Tampoco no hay que sentirse mal por no saberlo hacer en la primera vez. Hay que sentirse mal de sabiendo que hay que hacerlo, no lo hacemos. ¿Sí? Creo que ahí está el punto. Entonces, déjenme, por ejemplo, alumbrarles en algo. Este texto yo lo he escuchado históricamente para jóvenes, ¿no? Huye de las personas juveniles. Hoy que le han dado con este texto a los jóvenes, por los jóvenes que solamente lo utilizan para ellos. No es para nadie más, para los jóvenes. Y más encima para los juveniles, para adolescentes más encima. ¡Huye! ¿No? Así como... Y pucha, pobrecitos, porque el texto no es solo para ellos, hermanos. Es para ellos también, por supuesto, pero no es para ellos. Cuando dice de las pasiones juveniles, está hablando de que los juveniles, los jóvenes, los adolescentes, tienen ciertas características. Las características de los jóvenes, ¿cuáles son? Impulsivos, rebeldes, impetuosos, impacientes. ¿Qué más? Impulsivos, ya lo dije, desobedientes. Ya, hermanos, estamos haciendo una descripción de nosotros. O sea, no nos contemos la suerte entre los gitanos, ¿no les parece? O sea, que levante la mano quien es impetuoso, impaciente, impulsivo. Aquí estamos. Hagamos una lista, firmemos y armemos una fundación. Porque somos personas que tenemos estas características. Entonces, cuando dice, huye, ¿cómo yo puedo ser útil al Señor? Huyendo de lo que yo soy. Huyendo de mí mismo. Ahí está el punto. ¿Hacia dónde tengo que correr? Hacia lo que mencionaba más Mauricio, hacia Cristo. Justicia, la fe, el amor y la paz es Cristo. ¿Y con quién me tengo que juntar? Con los que Cristo les ha lavado el corazón. O sea, esto es... no podemos hacer un mensaje más cristocéntrico que eso. Entonces, el texto es, ¿cómo ser útil al Señor? Huir de nosotros, correr hacia Cristo y estar en comunidad.
sea, si no Cristo centrificamos, no sé cómo decirlo, nuestros textos o nuestros bosquejos, muchas veces, no, más que nuestros bosquejos, la idea, el punto que nosotros tenemos del sermón, podemos estar en problemas serios, ¿no? de la predicación. Bueno, una última fácil. Regalos divinos motivados por su amor. Juan 3, ni siquiera necesita buscarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida. Búsquelo mejor. ¿Cuáles son los tres puntos? ¿Cuáles son los 3 regalos divinos motivados por su amor? Dio a su hijo, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Amó dio al a mundo, dio a su hijo. su hijo, para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa? ¿Qué le da? Vida eterna. Ya. Y teológicamente sabemos de que el creer, la fe, entonces ahí está como fondeado, ¿no? La fe, como un regalo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree, es un regalo, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, exacto, Lore. Entonces, ahí tenemos a su hijo, la fe y la vida eterna. Son los 3 regalos. Insisto, este bosquejo lo puede tener cualquiera. El punto es cómo lo rellenamos. ¿Cuál es la historia por detrás de Juan 3? Nicodemo, ¿cierto? Toda la historia ahí que se relata. Y qué es lo que viene después también, en qué marco está escrito. Ya, muy bien. Yo les voy a dejar en la plataforma los siguientes. ¿Ya? El Salmo 23, el Salmo 1.1, el Salmo 34, son varios. ¿Ya? Y los compartimos la próxima clase. ¿Les parece? Y ahí lo vamos solucionando juntos. Yo le voy a dejar esto sin la solución, por supuesto. Y lo compartimos. ¿Les parece? ¿Estamos? Buenísimo, hermanos. Gracias. Espero que pueda ser bien aprovechado. Y como siempre, haciendo caso a una recomendación de un alumno, está bueno que lo escuchen otra vez y se den una vuelta por ahí, por esta clase. ¿Ya? Gracias, hermanos. Voy a seguir disfrutando de un día más de playa y después regreso a Chile. Es solo para que ustedes pequen en este momento. Es solo para eso. Es una provocación. Bueno, oramos, hermanos, oramos. Querido Dios, te damos gracias por darnos este tiempo. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí, Señor, disfrutando de tu maravilloso amor, en que tú nos capacitas. Ya somos tremendamente bendecidos con ser tus hijos. Más encima, tú nos das el privilegio de ser tus siervos. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Gracias, Señor. Danos un buen descanso. Gracias porque estuviste con nosotros. Oramos, Señor, por la esposa de Manuel. Señor, para que tú la levantes. No sabemos qué exactamente está pasando con ella. Quiero que tú puedas restaurar su salud. Te la ponemos, Señor, en tus manos y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú eres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos, hermanos. Cuídense. Profe, cuídese. Profe, Disfrute su último día. Estén bien. Chao, chao. Chao, chao.